neuropatías. Generalmente y aquí seguimos tratando el tema y cuántas cosas que han salido a la palestra. Vamos a empezar con Rosa, que Rosa señalaba claramente un paralelo interesante entre lo que piensa una niña de menos de 15 años o la situación que vive para entrar en un embarazo a destiempo y lo que pasa después de los 15. Son motivaciones distintas. Sí, lo que vemos es que en general en las niñas menores de 15 años hay que empezar a investigar clarísimamente el tema del abuso sexual en la familia. De hecho, se aconseja al sector salud, cuando vaya una niña de 15 años, que se empiece a investigar. Hay protocolos ya con el sector salud para ir identificando si esa niña realmente ha sido abusada, que aunque esté casada, sigue siendo un abuso sexual y es un delito penal. Claro. O sea, que una niña de 15 años, automáticamente la persona que lo ha embarazado es objeto de... es un criminal. Si es una menor, obviamente es un abuso. Ha cometido un delito, puede ser castigado, ¿sí? Y cuando ya hablamos por encima de los 16, 17 años, vemos que es más la presión social de eres ya una mujer y tienes que conseguir un hombre y por lo tanto tienes que embarazarte, ¿no? Pero eso es en sectores socioeconómicos y en ambientes muy vulnerables, digo yo. Mira, se da en todos los sitios, pero lógicamente en los sitios más ricos esa presión social se ejerce cuando ya estás acabando la carrera universitaria y cuando eres más pobre se ejerce a los 16, 17 antes de acabar el colegio. El colegio, claro. Entonces, la presión social la mujer realmente en este país la sienten todas, ¿eh? El de tienes que casarte. Lo que ocurre, como digo, que depende del nivel económico, viene más tarde o viene antes, ¿sí? Pero esa presión social se ven en casos concretos que te comentaba de niñas de 15 años casadas con una pareja que les está violentando y pegando y todavía decir, no, es que el embarazo es una bendición, porque se lo han repetido tantas veces en su casa que el embarazo es una bendición, que sale de su casa violentas, tiene una pareja violenta, pero aún sigue pensando que el embarazo es una bendición. Y por eso sucede lo que decía Laura, que una embarazada adolescente puede tener un segundo embarazo estando todavía en esa edad adolescente y no estando lista, y así puede tener hasta 3 embarazos en su adolescencia, ¿cierto? Sí, es. Y hablábamos también del número de parejas sexuales, que va a ser mucho mayor a medida que inicien más temprano las relaciones sexuales. También esa adolescente va a estar más propensa a enfermedades de transmisión sexual y a otras enfermedades infecciosas, no solamente por las relaciones sexuales, sino también por el bajo nivel socioeconómico, una educación un poco más baja. Esa adolescente no va a saber cómo lidiar con los síntomas y signos que vea en sí misma, entonces simplemente no le va a dar importancia hasta que probablemente sea muy tarde. Claro, que por eso siempre llegan tarde, llegan con muchas, casi siempre llegan al embarazo ya con muchas semanas cuando vienen a visitar al médico. Ese mayor número de embarazos, ese mayor número de hijos, es uno de los elementos fundamentales, conjuntamente con el dejar la escuela, que al final hace que esa mujer sea infinitamente más pobre. No solamente tiene un peor trabajo, sino que en lugar de tener 1 o 2 hijos, tiene 4 o 5. Claro, oye, no puedo yo conmigo, ¿cómo voy a poder con 4 más? Entonces, absolutamente. Es la tormenta perfecta, ¿sí? Es el círculo generacional de la reproducción de la pobreza absoluto. Sí. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? Porque decimos, bueno, una temática ancestral, tenemos esto arrastrándola hace mucho tiempo, sabemos que está relacionado a términos de vulnerabilidad, de desconocimiento, de mala educación también, en cierta forma, de esa internalización de conceptos equivocados. ¿Qué se puede hacer para transformar esto? ¿Qué dices tú como psicóloga, Cari? Mira, yo creo que lo más importante es la información. Mientras más información tenga la persona, más educación va a tener y por ende va a alargar ese tiempo y va a darle a cada etapa la importancia que tiene. Una niña de 11 años es una niña. Entonces, mientras más información, más educación tenga, pues va a ser mucho más difícil que sea más vulnerable a que esto ocurra. Va a ser más difícil que yo entregue a mi hija por un beneficio si yo tengo información de que esto la puede dañar, de que esto la va a dañar. Concientizar a la gente. Concientizar. ¿Qué pasa? La prevención también, perdona la interrupción, la prevención también desde el punto de vista de uso de anticonceptivos, claramente el condón, hay que decirlo con nombre y apellido, porque no es lo mismo un anticonceptivo oral que un preservativo, porque el preservativo evita lo que tú señalabas, Laura, las enfermedades de transmisión sexual. O sea, ¿cómo podemos manejar este concepto en una edad tan pequeña? O sea, que tú dices, bueno, a una niña de 11 años le voy a hablar de un preservativo. Como decía Cali, a cada edad se le va hablando en su lenguaje. Se le puede dar toda la información sobre sexualidad, que debe ser integral, pero a cada edad con el lenguaje en el que puede entenderlo. Y obviamente los preservativos van a evitar las enfermedades de transmisión sexual, pero en el caso de las adolescentes
también se trabaja con anticonceptivos de larga data. O sea, que no tengan que tomarlo diario. No se les vaya a olvidar. Que no se les vaya a olvidar, porque hay una mayor tasa de abandono del método de planificación. Y en este caso, en las adolescentes, estamos hablando de una planificación familiar a largo plazo. Entonces, para evitar un segundo embarazo, abordar inmediatamente a ese adolescente haya llegado al proveedor de salud o a cualquier persona. O sea, no necesariamente tenemos que hablar de alguien que sea un profesional de salud, un psicólogo o alguien que trabaje directamente con adolescentes, sino mi vecina. Alguien que trabaja conmigo, la señora que hace la limpieza en la casa, su hija. Es sumamente importante que abordemos esa población que es vulnerable. Unos con otros. Y que unos con otros podamos ayudarnos. Si yo no puedo dar la información, pues entonces le llevo a la persona que pueda dar la información necesaria. Ay, eso sí me gustó. Mira, se me aguaron hasta los ojos un poquito unos con otros, porque es que yo no veo otra salida, Rosa. Bueno. Y tú hablábamos de los anticonceptivos, pero fíjate tú cómo entra en contraposición con el tema de que la niña quiere salir embarazada, entonces no va a querer usar anticonceptivos. A ver, yo creo que por eso digo que depende de los grupos de niñas, ¿no? Hay un grupo claramente que necesitan todo eso que acabamos de decir, clarísimamente, ¿sí? Hay otro grupo que además de eso necesitamos empoderarla, necesitamos formarla, necesitamos asegurarle que puede tener otro plan de vida. Hay que acompañarla, se trabaja mucho, estamos empezando a preparar programas con instituciones gubernamentales como vicepresidencia, etcétera, que estamos a punto La de vicepresidencia ha dedicado mucho esfuerzo a esta situación. Pero estamos ahora con ella viendo un poquito este otro enfoque también del matrimonio infantil, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a desnormalizar el matrimonio infantil, a que no nos parezca normal que una niña de 14, 15, 16 esté casada. Y además la tratemos ya como una adulta. Entonces, y legalmente está aceptado, eso ya se está... todavía es legal. Todavía es legal, esa es una gran lucha de ustedes, de UNICEF, de hace tantos años. Ahí estamos, todavía es legal, pero incluso aunque deje de ser legal, la inmensa mayoría se casan sin pasar por el proceso legal. Simplemente se juntó y es lo mismo. Lo importante es que vayamos siendo capaces de ver que esto no es normal. Y aquí hay dos elementos importantísimos. Uno, nadie culpa al hombre. Es decir, hacemos muchas investigaciones. Yo iba a hablar de eso ahora mismo, qué bueno que lo tratas. Muchas investigaciones sobre por qué la mamá lo hace, por qué la niña lo hace, pero en las investigaciones que estamos haciendo con los hombres, ¿qué dicen las mamás? Me parece genial lo que estás mencionando. ¿Qué dicen las mamás? Cuida tu gallina que mi gallo está suelto. Sí. Señora, cuida su gallo también. Quiero decir, como si el hombre fuera un animal de instintos primarios que no tuviera ningún control sobre sí mismo. Las propias madres dicen, claro, si hay una niña y se le pone delante un señor, ¿qué va a hacer el señor? O sea, este concepto que tenemos en algunas de que el hombre no tiene control alguno. De que el hombre no tiene control y por lo tanto no tiene ninguna responsabilidad. En las encuestas que estamos haciendo encontramos que, por supuesto, las madres no los culpan, las niñas no los culpan y ellos tampoco se culpan. Entonces ellos no tienen conciencia de que lo están haciendo mal. Necesitamos muchísimo más que los chicos jóvenes y los hombres empiecen a entender la gran parte de responsabilidad, o cuando se casan o cuando embarazan sin casarse o cuando empiezan una relación sexual. Exactamente, con una menor. Entonces, esta es una parte importantísima que la tenemos que trabajar. ¿Sí? La responsabilidad de ese adulto, legal, o sea, y penal, pero también moral, con una niña o una menor que acaba destrozándole la vida. Claro. Entonces creo que eso es un elemento clave que tenemos que trabajar. Y Rosa, hay algo que quiero señalar sobre eso. Fíjate tú que en nuestro cuadro, lamentándolo mucho, muy machista, el hombre se desentiende. Claro. Entonces, ese hombre puede ser incluso un hombre mayor, con una situación económica más estable, preñó en buen dominicano, vuelvo y digo a la niña, y luego quizás tiene otra relación y se olvidó de niña y de los dos niños que les dejó ahí sembrados, como una matita. El caso es que las niñas saben esto, y aún así se arriesgan, es como una lotería, porque a alguna le salió bien. ¿Sí? Entonces, realmente es dramático ver cómo esa sensación de presión social y necesidad económica les hace lanzarse a esto aún sabiendo que tienen muchísimas posibilidades de que las abandonen. ¿Sí? Fíjate tú que me parece también... Una cosa importantísima añadir a esto es que si a estas niñas no les ofrecemos otro plan de vida, si no les demostramos que estudiando y formándose pueden conseguir un trabajo, va a ser muy difícil
todo lo demás. Entonces hay que trabajar muchísimo en el empoderamiento de ellas, económico, financiero, etcétera. Y que no vean la solución en un hombre. Porque fíjate, así como el hombre no ve la solución, el joven no ve la solución en buscarse a una mujer, ¿por qué tenemos en las niñas tan encristado este concepto de que para yo salir, la visa para un sueño es conseguirme un hombre que me mantenga? Exacto. ¿Qué podemos hacer psicológicamente ante ese criterio tan cimentado? La palabra que dijo Rosa es súper importante, es empoderar, es informar, es el tema de la equidad. No es solamente la niña que es vulnerable, es el joven que al momento de estar en esto está igual de involucrado. O sea, en el momento que exoneramos al hombre, inculpamos a la niña o hacemos víctima a la niña, entonces lamentablemente vamos a tener una situación de un machismo, que es lo que vivimos y lo que hemos vivido de generación en generación, y por eso todavía estamos viviendo los resultados, y la palabra equidad todavía no se normaliza, no se entiende, ¿no? Todavía no se entiende como y fíjate tal, tú que esa los dos cultura de tienen que cuidarnos, ser quizás porque la mujer es la que sale embarazada, pero esa cultura de cuidarnos se le da a las mujeres, para los hombres no, los hombres andan sueltos, como tú decías. Fíjate la frase, se quedó embarazada. Sí. No la embarazaron, Sí, no. se quedó embarazada, ¿no? O sea, ya ahí estamos diciendo que tú tienes la culpa. Sí, absolutamente. Y al final también las consecuencias, Rosa, porque es inevitable entender, y tú como médico, Laura, lo dirás, que la consecuencia de los 9 meses cargando a ese bebé, de parirlo, de amamantarlo, de cuidarlo, al final naturalmente recae en la mujer por asuntos puramente... Y son agotadoras, físicamente y emocionalmente son agotadoras, luego de no solamente la noticia, los 9 meses, el posparto, el bebé que va creciendo, tiene otras necesidades que yo no me esperaba como adolescente y que ahora tengo que enfrentar día a día. Entonces, por eso en una consulta de una embarazada adolescente debe ser inclusiva con sus entes más cercanos. O la pareja, vamos a decir. No solamente la pareja, puede ser un tutor, puede ser la mamá, pero no van las puede ser parejas, alguien Rosa, de confianza. Incluso en una consulta de una adolescente, ella tiene todo el derecho a estar sola, claro, si lo quiere, aún siendo menor de edad. Entonces hay un asunto de confidencialidad que debe manejar con su ginecólogo, en este caso, que lo puede hacer sola si quiere, o con alguien que sea de confianza, una vecina, una amiga, alguien que la acompañe. Y algo que habló Rosa ahorita sobre el abuso, esa pareja que no la deja ir a la consulta, esa adolescente que simplemente cambia mucho la cita, que las posterga, que viene muy complicada, nosotros tenemos que sospechar que esté pasando por algún tipo de abuso, identificar a esa adolescente para poder trabajar con ella en otros ámbitos, en este caso ya sería el psicológico, involucrar a otras personas que sean importantes para ella también. Claro, porque eso es una alarma, obviamente, el tratar de ocultarse, yo creo que alejarse. una cosita que ha comentado Lili, que creo que es importante, es el tema de la formación a las mamás cuando sus bebés, niñas y niños, acaban de nacer. O sea, estamos hablando de la primera infancia. Si empezamos a formar a la primera infancia, si empezamos a formar a esos niños y niñas, ¿sí?, de una manera diferente, y que tengan, que no sea la niña ya desde los 5 o 6 años quien le ponga el platito al niño o a la mamá, o sea, que no sea la niña que empieza a tomar los roles exclusivamente. Estás hablando de los roles en la misma casa, el fregado, la cocina, que él cocine, que el niño cocine. Estoy hablando desde los 2 y 3 años, a la hora de jugar. Yo he estado viendo familias de niñas de primera infancia súper despiertas, que no podía casi hablar con la mamá porque la niña se sentaba con las piernas separadas en el sofá, y entonces la mamá no me hacía caso porque estaba solo intentando que la niña juntara las piernas. O estas niñas que tienen año y medio y que llevan con el tubi ahí estirado. O sea, estamos sexualizando a las niñas desde que tienen 1, 2 o 3 años y paulatinamente metiéndoles en su cabeza que tienen que ser un trofeo, un esquema físico. Entonces, si queremos realmente cambiar la mentalidad, tenemos que trabajar con las madres en la primera infancia y que las madres y con los niños, o sea, con las madres de ambos sexos, ya entiendo. Y que las madres vayan creando ambos con roles similares, y que las madres se les vaya quitando de la cabeza que tienen que criar a sus hijas para que busquen un marido. Claro, por favor. Que tienen que criar a sus hijas para que sean buenas profesionales, buenas personas. Y como digo yo, y así buscarán además luego al final un mejor marido, ¿verdad? Así mismo. Pero el objetivo, se van a dejar encontrar por uno bueno. El objetivo de criar a las niñas para buscar un buen marido es la que al final acaba marcando toda esta sucesión de eventos que
es muy complejo tratarlos ya a los 16, como dice la psicóloga, Cali, hay que sí. tratarlos desde la primera Desde la infancia. primera. Bueno, caramba, gracias a Rosa. De verdad, Rosa Encarte siempre nos trae tanta información. Es una biblioteca de información y conocimiento. Espero que vuelvas, Rosa, con otras temáticas de la niñez, porque UNICEF es verdaderamente la marca obligada cuando se trata de responsabilidad social y de un compromiso por completo con la niñez en el país. Qué bueno, enhorabuena para ustedes. Gracias. Y esta es su casa, la casa de Gracias, todos. muchas gracias. También a Laura Olivares, ginecóloga, que ya usted vio todo el conocimiento que tiene. Muchísimas gracias, Laura, que vuelvas. Y por supuesto también a Cali Báez, nuestra psicóloga. Nos vamos a una pausa y volvemos con una entrevista muy especial a alguien que por supuesto ha puesto el nombre de la mujer dominicana muy en alto a través de sus imágenes fabulosas de mujeres en rolos que me han encantado. Y él tiene un nombre muy peculiar y muy singular. Él se llama Angurria y nos va a decir ahora el por qué. Seguimos con más. Esto es Lili en CDN.